Yellowstone es uno de los lugares más peligrosos y misteriosos del planeta. Establecido en 1872 como el primer parque nacional del mundo, este territorio de 8.983 kilómetros cuadrados, ubicado entre Wyoming, Montana e Idaho, esconde bajo su superficie uno de los fenómenos geológicos más devastadores de la Tierra. Un supervolcán activo con suficiente poder para alterar el clima global y provocar una extinción masiva. Pero más allá del peligro evidente de sus aguas hirvientes y vida salvaje mortal, Yellowstone alberga misterios que la ciencia apenas comienza a comprender, desapariciones que nunca han sido resueltas y fenómenos que desafían las leyes de la naturaleza tal como las conocemos. Lo que van a ver a continuación no son simples relatos de turistas desafortunados, sino los secretos más profundos de Yellowstone que permanecen ocultos bajo millones de toneladas de roca y magma ardiente. Bienvenidos al iceberg de los secretos más oscuros de Yellowstone. Deja tu like y suscríbete si te gustan estos misterios que hay en el mundo. Bajo los paisajes idílicos del Parque Nacional más famoso de Estados Unidos, se encuentra una de las fuerzas geológicas más destructivas del planeta. Un monstruo dormido que ha despertado 3 veces en los últimos 2.1 millones de años y que tarde o temprano volverá a hacerlo. El Yellowstone Caldera es un supervolcán activo cuya cámara magmática se extiende por más de 90 kilómetros de largo, 40 kilómetros de ancho y entre 8 y 16 kilómetros de profundidad. Sus erupciones anteriores ocurrieron hace 2.1 millones, 1.3 millones y 640.000 años. La última erupción fue 1000 veces más poderosa que la del Monte Santa Elena en 1980, expulsando 1000 kilómetros cúbicos de material volcánico que cubrió la mitad del territorio actual de Estados Unidos con cenizas. Los geólogos del Servicio Geológico de Estados Unidos monitorean constantemente más de 3000 terremotos anuales en el área. Lo más aterrador es que los modelos científicos indican que el supervolcán está retrasado en su ciclo eruptivo. Con un promedio de 730.000 años entre erupciones cataclísmicas y habiendo transcurrido ya 640.000 años desde la última, los vulcanólogos admiten que estadísticamente estamos en la ventana de posibilidad. Una erupción del tamaño de las anteriores cubriría el 90% de Estados Unidos bajo ceniza volcánica de al menos 10 centímetros de profundidad. Colapsaría la agricultura del continente y desencadenaría un invierno volcánico global que duraría años. Mientras que los científicos del Observatorio Vulcanológico de Yellowstone aseguran que las probabilidades de una erupción catastrófica en el próximo siglo son de aproximadamente 1 en 730.000, la cámara magmática continúa activa, expandiéndose y contrayéndose en ciclos que aún no comprenden completamente. Y bajo miles de turistas que visitan diariamente sus géiseres, el gigante dormido respira, espera y acumula energía para un despertar inevitable. En el corazón de Yellowstone existe un fenómeno natural tan preciso que durante más de un siglo ha servido como reloj viviente, pero cuyo funcionamiento interno permanece envuelto en misterio y que ocasionalmente se comporta de maneras que nadie puede predecir. Old Faithful, el geyser más famoso del mundo, erupciona aproximadamente cada 90 minutos, lanzando entre 14.000 y 32.000 litros de agua hirviente a alturas de hasta 55 metros. Descubierto durante la expedición Washburn en 1870, este geyser es solo uno de aproximadamente 500 géiseres activos en Yellowstone, que representan más de la mitad de todos los géiseres del planeta. El sistema hidrotermal del parque incluye más de 10.000 características termales: géiseres, fuentes calientes, fumarolas y ollas de barro burbujeante. El agua que emerge de Old Faithful tiene una temperatura de aproximadamente 95.6 grados Celsius
y proviene de reservorios subterráneos calentados por el magma del supervolcán. Lo inquietante es que Old Faithful no es tan fiel como su nombre sugiere. Los científicos han documentado que el intervalo entre erupciones ha aumentado gradualmente. En 1870 erupcionaba cada 60-65 minutos, mientras que en 2021 el promedio había aumentado a 94 minutos. Pero más perturbador es que ocasionalmente el geyser deja de erupcionar por completo durante horas sin razón aparente. En 1998, un enjambre sísmico causó que Old Faithful modificara dramáticamente su patrón durante semanas. Los hidrogeólogos descubrieron que terremotos incluso menores pueden alterar permanentemente la plomería subterránea de los géiseres y que existe un sistema interconectado bajo tierra que aún no han mapeado completamente. Mientras que la ciencia explica el mecanismo básico de recalentamiento y presión que causa las erupciones, lo que no pueden predecir es cuándo el sistema completo podría cambiar radicalmente. En 1959, un terremoto de magnitud 7.3 en Montana alteró permanentemente docenas de géiseres. Algunos dejaron de funcionar mientras otros que habían estado inactivos durante décadas súbitamente despertaron. Bajo los tablones de madera de las pasarelas turísticas, el agua hirviente fluye a través de grietas que se reconfiguran constantemente y nadie sabe exactamente qué pasará cuando el próximo gran terremoto golpee Yellowstone. En la cuenca Midway del Parque Nacional Yellowstone existe una formación natural tan surreal que parece extraída de un planeta alien, un cuerpo de agua cuyos colores imposibles han desconcertado a visitantes durante más de 150 años y que alberga formas de vida que no deberían existir. Grand Prismatic Spring es la fuente termal más grande de Estados Unidos y la tercera más grande del mundo, con un diámetro de 112 metros y una profundidad de 50 metros. El agua emerge del centro de la fuente a una temperatura letal de 87 grados Celsius, descargando aproximadamente 2.100 litros por minuto de agua supercaliente hacia el río Firehole. Lo que hace única a esta fuente no es solo su tamaño, sino su espectro de colores: azul profundo en el centro, anillos concéntricos de verde, amarillo, naranja y rojo en los bordes. Los colores son producidos por alfombras microbianas de bacterias termófilas y arqueas, que prosperan en temperaturas que matarían instantáneamente cualquier otra forma de vida terrestre conocida. Lo más desconcertante es lo que los microbiólogos han descubierto en estas aguas. Las bacterias extremófilas que viven en Grand Prismatic Spring representan formas de vida tan antiguas que precedieron a prácticamente todos los organismos modernos, con metabolismos basados en compuestos que no dependen de oxígeno. En 1966, el científico Thomas Brock descubrió Thermus aquaticus en las aguas termales de Yellowstone, una bacteria que revolucionó la biotecnología moderna al proporcionar enzimas que funcionan a altas temperaturas. Pero estudios recientes revelan que solo hemos identificado aproximadamente el 1% de las especies microbianas que viven en estas aguas, y que muchas tienen ADN que no se parece a nada en las bases de datos genéticas conocidas. Mientras que los biólogos explican que estas formas de vida evolucionaron en ambientes termales similares a los que existían en la Tierra primitiva, lo que genera inquietud es que constantemente descubren organismos con capacidades que desafían lo que considerábamos biológicamente posible. Algunos metabolizan arsénico, otros prosperan en pH extremadamente ácido, y ciertos microorganismos bombean protones de maneras que podrían revolucionar nuestra comprensión de la bioquímica. En un lago del tamaño de un campo de fútbol, donde el agua podría cocinar vivo a un humano en segundos, existe un ecosistema completo que apenas hemos comenzado a catalogar.
Entre los bosques de pinos y praderas alpinas de Yellowstone deambula uno de los depredadores más formidables de Norteamérica, un carnívoro cuya fuerza, tamaño e inteligencia lo convierten en el verdadero amo del parque y en una amenaza constante para los visitantes que subestiman su peligrosidad. El oso grizzly de Yellowstone, científicamente clasificado como Ursus arctos horribilis, puede alcanzar pesos de hasta 360 kilogramos en machos adultos y 180 kilogramos en hembras. Con garras de hasta 10 centímetros de longitud y una fuerza de mordida superior a 1200 psi, estos osos pueden destrozar el cráneo de un alce con un solo golpe. La población de grizzlies en el ecosistema del Gran Yellowstone ha crecido de apenas 136 individuos en 1975, cuando fueron listados como especie amenazada, a más de 700 individuos en 2023. Los grizzlies de Yellowstone pueden correr a velocidades de hasta 56 kilómetros por hora, nadar con facilidad y trepar árboles cuando son jóvenes. Lo más aterrador es el historial de encuentros fatales con humanos. Desde el establecimiento del parque en 1872, se han documentado oficialmente 8 muertes causadas por osos grizzly dentro de los límites de Yellowstone, pero la cifra real podría ser mayor considerando desapariciones sin resolver. En 2011, un hombre de 57 años fue matado y parcialmente consumido por un grizzly cerca del lago Yellowstone. En 2015, una mujer de 63 años fue atacada y murió en un encuentro a menos de 100 metros de una zona turística popular. Los guardabosques del parque enfatizan que los grizzlies no cazan humanos deliberadamente, pero son extremadamente territoriales, y las madres con cachorros atacarán sin provocación si perciben una amenaza. Mientras que el Servicio de Parques Nacionales implementa estrictos protocolos de seguridad, incluyendo cierres temporales de áreas cuando hay actividad de osos y requerimientos de llevar spray de pimienta. Lo que los guardabosques no publicitan es la creciente audacia de ciertos grizzlies. Los osos con historial de conflicto, que pierden su miedo natural a los humanos, son monitoreados constantemente, y algunos son relocalizados o sacrificados si representan peligro inminente. En las regiones remotas del parque, donde los senderos atraviesan territorios de alimentación de grizzlies, caminar solo es prácticamente una sentencia de muerte si te encuentras con el oso equivocado en el momento equivocado. Y con la población en crecimiento constante, los encuentros son cada vez más frecuentes. A través de las vastas praderas de Yellowstone deambula la mayor concentración de bisontes salvajes de vida libre en Estados Unidos, herbívoros masivos que representan tanto un ícono de conservación como uno de los animales más peligrosos del Parque Nacional. El bisonte americano, bison, alcanza pesos de hasta 900 kilogramos en machos adultos y 540 kilogramos en hembras. Con una altura de hombros de hasta 1.8 metros, estos animales pueden parecer lentos y dóciles, pero pueden sprintar a velocidades de hasta 56 kilómetros por hora y saltar barreras de 1.8 metros. La población de bisontes en Yellowstone fluctúa entre 2.300 y 5.500 individuos, representando la última población de bisontes genéticamente puros, descendientes directos de las manadas que alguna vez dominaron las grandes llanuras. En invierno, utilizan sus cabezas masivas como arados para despejar nieve de hasta 90 centímetros y acceder al pasto debajo. Lo inquietante es que los bisontes son responsables de más heridas de visitantes en Yellowstone que cualquier otro animal, superando incluso a los osos. Entre 2000 y 2015, los bisontes hirieron a 25 personas en el parque, empalando turistas con sus cuernos, lanzándolos por el aire y pisoteándolos. En 2015, 5 personas fueron corneadas en incidentes separados. Todos ocurrieron cuando turistas se acercaron a menos de los 25 metros de distancia de seguridad requeridos. Los bisontes parecen tolerar la presencia humana, pero son impredeciblemente territoriales y agresivos.
particularmente durante la temporada de apareamiento en verano. Un macho adulto puede matar a un humano con facilidad si decide cargar, mientras que los carteles en el parque advierten claramente sobre el peligro. Lo que muchos visitantes ignoran es el comportamiento de advertencia. Cuando un bisonte levanta su cola verticalmente, mueve su cabeza de lado a lado o bufa y patea el suelo, está indicando que está a segundos de atacar. Los guardabosques reportan que cada año deben intervenir en cientos de situaciones donde turistas, buscando selfies con los animales, se colocan en peligro mortal. En un parque donde coches son regularmente embestidos y destruidos por bisontes agresivos, y donde una criatura de casi 1 tonelada puede acelerar de 0 a 50 km/h más rápido que un humano puede reaccionar, la línea entre foto viral y tragedia es aterradoramente delgada. El 7 de junio de 2016, en uno de los incidentes más grotescos en la historia de Yellowstone, un joven turista murió de la manera más aterradora imaginable, disuelto casi completamente en aguas ácidas hirvientes, mientras su hermana miraba impotente. Colin Nathaniel Scott, de 23 años de edad de Portland, Oregón, caminaba con su hermana Sable Scott en la cuenca de Norris Geyser Basin, el área geotermal más caliente y ácida de Yellowstone. Ignorando los carteles de advertencia y las pasarelas obligatorias, los hermanos salieron del sendero marcado buscando una piscina termal donde pudieran bañarse ilegalmente, una práctica conocida como hot potting. Alrededor de las 3:00 p.m., Colin se acercó al borde de una fuente termal no mapeada para probar la temperatura del agua. El suelo consistía de corteza termal frágil sobre agua hirviente. Scott pisó la corteza, que cedió instantáneamente. Cayó completamente en el agua ácida mientras su hermana grababa video en su teléfono celular. Lo más aterrador fue lo que sucedió después. Los guardabosques llegaron al lugar aproximadamente 20 minutos después de la caída, pero el clima se deterioró rápidamente con una tormenta eléctrica. Tuvieron que posponer el rescate hasta la mañana siguiente. Cuando el equipo de recuperación regresó al amanecer del 8 de junio, no había rastro del cuerpo de Colin Scott. El agua termal, con un pH estimado de 2 a 3.5 y una temperatura superior a 90 grados Celsius, había disuelto completamente su cuerpo durante la noche. Los investigadores solo pudieron recuperar sus zapatos y su billetera intacta flotando en el borde de la fuente. Mientras que los oficiales del parque llamaron la muerte un trágico accidente, el video de Sable Scott, que fue confiscado como evidencia y nunca publicado, supuestamente captura los momentos finales de Colin Scott y sus gritos mientras era literalmente cocinado vivo. El caso generó titulares internacionales y subrayó la peligrosidad extrema de las características geotermales. El informe oficial del Servicio de Parques Nacionales determinó que Scott murió de quemaduras térmicas graves y posible shock, pero que el cuerpo fue no recuperable debido a las condiciones químicas y térmicas. En uno de los destinos turísticos más visitados de Estados Unidos, un joven fue borrado de la existencia en cuestión de horas, sin funeral, sin entierro, sin restos, solo zapatos vacíos y el trauma permanente de una hermana que lo vio desaparecer. En 1995, el Servicio de Parques Nacionales ejecutó uno de los experimentos ecológicos más ambiciosos de la historia, la reintroducción de un superdepredador que había sido exterminado del área 70 años antes. Lo que sucedió después cambió fundamentalmente el parque de maneras que nadie anticipó. Los lobos grises, Canis lupus, fueron cazados hasta la extinción local en Yellowstone para 1926, como parte de campañas federales de control de depredadores. En enero de 1995, 14 lobos capturados en Canadá fueron liberados en el parque, seguidos por más reintroducciones, hasta alcanzar una población fundadora viable.
Para 2023, aproximadamente 95 lobos en 8 manadas diferentes deambulan por Yellowstone. Los lobos cazan principalmente alces y ciervos en manadas coordinadas, utilizando tácticas que requieren comunicación compleja y cooperación. Las manadas establecen territorios de hasta 500 kilómetros cuadrados que defienden agresivamente contra intrusos. Lo más extraordinario es el fenómeno conocido como cascada trófica que los biólogos documentaron después de la reintroducción. Los lobos no solo controlaron la población de alces, sino que cambiaron fundamentalmente su comportamiento. Los alces dejaron de congregarse en valles ribereños y comenzaron a moverse constantemente, permitiendo que sauces, álamos temblones y álamos de algodón se regeneraran por primera vez en décadas. La vegetación recuperada estabilizó las riberas de los ríos, reduciendo la erosión. Los castores regresaron usando la nueva vegetación para construir represas. Las poblaciones de pájaros cantores explotaron. Los osos grizzly se beneficiaron comiendo carroña dejada por los lobos. Incluso el curso físico de algunos ríos cambió porque las riberas menos erosionadas canalizaron el agua diferente. Mientras que los ecologistas celebran la reintroducción como uno de los mayores éxitos de conservación, lo que pocos discuten es el elemento perturbador. La presencia de un depredador que caza en manadas puede derribar presas de 450 kilogramos y está perdiendo gradualmente su miedo a los humanos. En 2018, un lobo fue avistado a menos de 10 metros de turistas en Lamar Valley, algo considerado extremadamente raro. Los biólogos admiten que aunque los lobos rara vez atacan humanos, están estudiando constantemente su comportamiento porque nadie sabe cómo evolucionará la relación entre lobos y los millones de visitantes anuales. En un ecosistema que fue fundamentalmente alterado por un depredador, donde hasta los ríos fluyen diferente porque los lobos regresaron, la pregunta permanece: ¿qué más cambiará que aún no hemos anticipado? Mucho antes de que Yellowstone se convirtiera en el primer parque nacional del mundo, una expedición científica del gobierno documentó un territorio tan extraño que muchos en Washington, D.C. pensaron que los informes eran exageraciones fantasiosas o fraudes directos. La expedición geológica de Hayden de 1871, liderada por el geólogo Ferdinand Van de Veer Hayden, fue la primera exploración científica oficial patrocinada por el gobierno de la región de Yellowstone. El equipo incluía 32 hombres, entre ellos el fotógrafo William Henry Jackson, cuyas imágenes fotográficas serían las primeras en documentar el área, y el artista Thomas Moran, cuyas pinturas eventualmente convencieron al Congreso de establecer Yellowstone como parque nacional. La expedición duró 40 días. Desde julio hasta agosto de 1871, mapeando cientos de características geotermales, colectando especímenes geológicos y botánicos y registrando meticulosamente un paisaje que parecía sacado de la ciencia ficción. Lo inquietante es lo que el Dr. Hayden reportó en su informe oficial al Congreso. Describió géiseres que erupcionaban con tanta violencia que el suelo temblaba a kilómetros de distancia, lagos hirvientes de colores imposibles, fumarolas que emitían gases sulfurosos capaces de matar animales, y aguas termales tan calientes y ácidas que disolvían botas de cuero en minutos. Reportó avistamientos de osos grizzly de tamaño masivo y manadas de bisontes que se extendían hasta el horizonte. Miembros de la expedición describieron encontrar áreas donde el suelo era una corteza delgada sobre lagos subterráneos hirvientes, donde un paso en falso significaba muerte instantánea. Varios miembros del equipo sufrieron quemaduras al acercarse demasiado a características termales. Mientras que el Congreso eventualmente creyó los informes y fotografías, estableciendo Yellowstone como parque nacional, lo que Hayden no documentó oficialmente fueron los relatos de su equipo sobre secciones del área que consideraron demasiado peligrosas para explorar. En su diario personal,
no publicado hasta décadas después, Hayden menciona haber encontrado valles completos envueltos en vapores sulfurosos, donde ningún animal ni planta sobrevivía, y áreas donde la actividad termal era tan violenta e impredecible que ordenó a su equipo retirarse. Partes de estas zonas prohibidas de la expedición Hayden nunca fueron adecuadamente mapeadas, y algunas siguen siendo inaccesibles hasta hoy. Lo que Hayden vio en esos valles tóxicos que lo hizo retroceder nunca fue completamente revelado en documentos oficiales. En el extremo noroeste de Yellowstone existe el área geotermal más caliente, ácida y volátil del parque, un paisaje alien donde el agua es tan químicamente agresiva que puede disolver metales y huesos en horas, y donde el suelo mismo hierve y burbujea con vida mortal. Norris Geyser Basin es la cuenca geotermal más antigua de Yellowstone, con características termales que han estado activas por más de 115.000 años. Es también la más caliente, con temperaturas de agua que alcanzan 115 grados Celsius a profundidades de solo 300 metros, superando el punto de ebullición del agua a presión atmosférica. La cuenca contiene características tanto ácidas como alcalinas, con algunos manantiales registrando pH de 2.5, más ácido que el jugo de limón, y otros pH de 9, alcalino. Steamboat Geyser, localizado en Norris, es el geyser más alto del mundo, capaz de erupcionar a alturas superiores a 90 metros, aunque sus erupciones son completamente impredecibles. Lo más aterrador son las aguas termales ácidas de Norris, particularmente Echinus Geyser, y las piscinas sin nombre que salpican el área. El agua no solo está hirviendo, sino que está cargada con ácido sulfúrico disuelto, creado cuando gases volcánicos de sulfuro de hidrógeno se disuelven en agua y se oxidan. Esta combinación de temperatura extrema y acidez crea un solvente natural capaz de disolver prácticamente cualquier material orgánico. Los guardabosques han encontrado restos de animales que cayeron en estas aguas, esqueletos completamente desarticulados, con huesos parcialmente disueltos. En algunos casos, no quedó nada más que fragmentos de hueso flotando en la superficie. Mientras que el servicio de parques mantiene pasarelas elevadas de madera y advierte estrictamente contra salirse de los senderos marcados, la realidad es que Norris Geyser Basin es fundamentalmente impredecible. En 1989, una explosión hidrotermal ocurrió sin advertencia en Pork Chop Geyser, arrojando rocas y agua hirviente a decenas de metros de distancia y destrozando completamente la característica termal. En 2003, Steamboat Geyser, que había estado inactivo durante 9 años, súbitamente despertó con una erupción masiva. Los científicos admiten que no pueden predecir cuándo ocurrirán explosiones hidrotermales, eventos donde agua sobrecalentada súbitamente se convierte en vapor, fracturando roca y lanzando material a cientos de metros. En un lugar donde cada paso podría ser sobre corteza delgada que cubre agua más corrosiva que ácido de batería hirviendo, y donde el suelo mismo puede explotar sin advertencia, Norris Geyser Basin representa la intersección perfecta entre belleza hipnótica y muerte instantánea. En el corazón del parque yace el cuerpo de agua más grande a alta elevación en Norteamérica. Un lago aparentemente sereno que oculta bajo su superficie helada uno de los sistemas hidrotermales submarinos más activos y peligrosos del planeta. El lago Yellowstone tiene una superficie de 350 kilómetros cuadrados, una profundidad máxima de 134 metros y una elevación de 2.357 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio del agua es de apenas 7 grados Celsius, incluso en verano, y permanece parcialmente congelado de diciembre a mayo. Pero lo que lo hace único es que el lago se encuentra directamente sobre la caldera del supervolcán de Yellowstone. En 1999,
Una expedición de investigación usando sonar de barrido lateral descubrió más de 250 características hidrotermales activas en el fondo del lago, incluyendo respiraderos que emiten agua supercaliente, estructuras similares a géiseres submarinos y extensas áreas donde gases volcánicos burbujean desde grietas en el lecho del lago. Lo más inquietante es lo que descubrieron en 2007. Los científicos detectaron una cúpula de magma elevada en el lecho del lago cerca de Mary Bay, aproximadamente 600 metros de diámetro, que se había formado por magma empujando hacia arriba desde abajo. Esta estructura crece aproximadamente 5-6 centímetros por año. También documentaron ollas de barro, hirvientes submarinas, charcos de sedimento supercaliente donde la temperatura supera los 100 grados Celsius a presión. Detectaron grietas en el lecho del lago, donde agua termal a 80-90 grados burbujea constantemente, creando zonas de agua letal justo bajo la superficie fría. Mientras que nadar está prohibido en la mayoría del lago Yellowstone por razones de seguridad, ocasionalmente turistas ignoran las reglas. Lo que no saben es que en ciertas áreas del lago, particularmente cerca de Mary Bay y West Thumb Geyser Basin, podrían estar nadando a metros de respiraderos hidrotermales activos bajo el agua. En 2000, un submarino tripulado exploró estas zonas y capturó video de agua hirviente, emanando de grietas rodeadas por tapetes microbianos y sedimentos sulfurosos. Los pilotos reportaron que la visibilidad se volvía cero en segundos cuando se acercaban a los respiraderos debido a las nubes de sedimento supercaliente. En un lago donde el fondo está punteado con trampas mortales hirvientes invisibles desde la superficie, donde una cúpula de magma crece silenciosamente año tras año y donde el agua helada podría convertirse en trampa termal sin advertencia, nadar o navegar en kayak sobre Yellowstone Lake es esencialmente flotar sobre una bomba de tiempo geológica activa. En las condiciones más hostiles de Yellowstone, donde el agua hierve, los ácidos corroen y los químicos tóxicos saturan cada gota, existe un ecosistema microbiano completo que no solo sobrevive sino que prospera, representando formas de vida tan alienígenas que han revolucionado nuestra comprensión de los límites de la biología. Los microorganismos extremófilos de Yellowstone incluyen bacterias termófilas que viven en temperaturas superiores a 70 grados Celsius, acidófilos que prosperan en pH inferior a 3, y quimioautótrofos que obtienen energía oxidando compuestos inorgánicos como sulfuro de hidrógeno, hierro y arsénico, en ausencia completa de luz solar. En 1966, el microbiólogo Thomas Brock aisló Thermus aquaticus de las aguas termales de Mushroom Pool en Yellowstone, una bacteria que vive a 70-75 grados Celsius y que produce una enzima, TAC polimerasa, que revolucionó la biotecnología al hacer posible la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, técnica fundamental en genética moderna, medicina forense y diagnóstico médico. Lo más desconcertante es lo poco que sabemos sobre la verdadera diversidad de vida microbiana en Yellowstone. Estudios metagenómicos que secuencian ADN directamente de muestras ambientales revelan que solo hemos cultivado en laboratorio aproximadamente el 1% de las especies microbianas presentes. El otro 99% permanece misterioso, organismos que no pueden ser cultivados con técnicas actuales. En 2005, investigadores descubrieron una nueva rama completa del árbol de la vida, la Scoroarchaeota, solo en ambientes hidrotermales de Yellowstone. Estas arqueas representan uno de los linajes más antiguos de vida en la Tierra, organismos que podrían ser reliquias de cuando la vida misma se originó en condiciones similares hace 3.5 mil millones de años. Mientras que los biólogos estudian estos organismos principalmente por su potencial biotecnológico y para comprender el origen de la vida,
Lo que genera inquietud es lo que podrían estar haciendo estos microorganismos bajo tierra. Las características termales visibles en la superficie representan solo una fracción del sistema hidrotermal de Yellowstone. Bajo tierra existen vastos reservorios de agua supercaliente, cavernas inaccesibles llenas de vapor corrosivo y ambientes químicos extremos donde nadie ha tomado muestras. ¿Qué ecosistemas microbianos completos existen en esas profundidades? ¿Qué metabolismos imposibles han evolucionado en aislamiento durante millones de años? En un lugar donde la vida prospera en condiciones que matarían cualquier forma de vida superior, donde bacterias bombean protones en formas que desafían la bioquímica convencional, los límites de lo que es biológicamente posible se reescriben constantemente, y las formas de vida más extrañas podrían estar todavía esperando ser descubiertas en las profundidades hirvientes bajo Yellowstone. En la cuenca de Norris existe el geyser más alto del mundo, una característica termal tan poderosa y errática que puede permanecer dormida durante años o décadas antes de despertar súbitamente con erupciones que disparan agua y vapor a alturas superiores a edificios de 30 pisos. Steamboat Geyser erupciona desde una formación de sinter ubicada en Norris Geyser Basin, la región geotermal más caliente de Yellowstone. Sus erupciones mayores alcanzan alturas de 90 metros o más, superando significativamente a Old Faithful, que llega a 55 metros. Durante una erupción mayor, Steamboat descarga más de 150.000 litros de agua hirviente en una fase inicial violenta que dura 40 minutos, seguida por una fase de vapor que puede continuar durante horas o incluso días, emitiendo un rugido ensordecedor audible a kilómetros de distancia. El intervalo entre erupciones mayores es completamente impredecible. Entre 1911 y 1961, Steamboat estuvo completamente inactivo. Desde 2000, los intervalos han variado de 3 días a más de 5 años. Lo más inquietante es el comportamiento reciente del geyser. Después de décadas de erupciones esporádicas, Steamboat entró en una fase de actividad sin precedentes en 2018. Entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, Steamboat erupcionó 114 veces, más que en cualquier otro periodo registrado en la historia. Los científicos no tienen explicación definitiva para este cambio súbito. Algunas hipótesis sugieren cambios en la plomería subterránea del sistema hidrotermal, posiblemente relacionados con terremotos o variaciones en el flujo de agua subterránea. Pero nadie sabe por qué el geyser súbitamente despertó con tanta frecuencia. Mientras que los vulcanólogos del USGS insisten en que la actividad de Steamboat no indica actividad anómala del supervolcán de Yellowstone, admiten que no comprenden completamente qué alimenta al geyser o qué lo dispara. El sistema de canales y cámaras bajo Steamboat nunca ha sido directamente observado. Solo puede ser inferido de modelos basados en temperatura, composición química del agua y actividad sísmica. En 2019, durante una de las erupciones, fragmentos de roca fueron eyectados junto con el agua, sugiriendo que el geyser estaba excavando o expandiendo sus canales subterráneos. En un lugar donde el geyser más poderoso del planeta puede permanecer silencioso durante medio siglo y luego súbitamente despertar con erupciones semanales, donde la plomería subterránea se remodela constantemente por procesos que nadie puede ver, y donde el comportamiento futuro es completamente impredecible, Steamboat Geyser es un recordatorio de cuán poco control tenemos sobre las fuerzas geotermales bajo nuestros pies. Bajo la superficie del parque, mapeadas solo mediante ondas sísmicas y técnicas de tomografía geofísica, yacen repositorios de roca parcialmente fundida, cuyo tamaño y contenido energético superan cualquier otra estructura magmática continental en la Tierra. Los estudios sísmicos realizados entre 2000 y 2015 por el Servicio Geológico de Estados Unidos revelaron que Yellowstone
posee dos cámaras magmáticas superpuestas. La cámara superior se encuentra entre 5 y 17 kilómetros bajo la superficie. Mide aproximadamente 90 kilómetros de largo por 40 kilómetros de ancho y contiene aproximadamente 10.000 kilómetros cúbicos de roca con entre 5 y 15% de magma fundido. La cámara inferior, descubierta en 2013 mediante análisis sísmicos avanzados, se extiende desde 20 hasta 50 kilómetros de profundidad y contiene aproximadamente 46.000 kilómetros cúbicos de roca con 2% de magma fundido. El volumen total de magma parcialmente fundido es suficiente para llenar el Gran Cañón 11.2 veces. Lo más aterrador es lo que los modelos térmicos revelan sobre la energía contenida en estos sistemas. El calor total, almacenado en las cámaras magmáticas de Yellowstone, se estima en 1021 julios, equivalente aproximadamente a 15.000 veces la energía de todas las armas nucleares construidas durante la Guerra Fría, detonadas simultáneamente. Este calor alimenta todo el sistema hidrotermal del parque, incluyendo los 10.000 géiseres y fuentes termales. Los científicos calculan que aproximadamente 200 megavatios de energía térmica fluyen constantemente hacia la superficie, manteniendo el sistema activo. Pero lo que no pueden calcular con precisión es cuánto magma fundido adicional podría generarse si ciertas condiciones cambiaran. Mientras que los vulcanólogos enfatizan que tener cámaras magmáticas no significa una erupción inminente y que el magma está demasiado cristalizado para erupcionar en su estado actual, admiten que bajo circunstancias específicas, el contenido de fundido podría aumentar rápidamente. Inyecciones de magma fresco desde el manto, incremento en el contenido de volátiles o cambios en la presión podrían removilizar el magma cristalizado. Los estudios de cristales de zircón extraídos de depósitos de erupciones pasadas muestran que el magma de Yellowstone puede pasar de un estado principalmente sólido a eruptible en cuestión de décadas o incluso años. En un sistema donde decenas de miles de kilómetros cúbicos de roca supercaliente descansan bajo un parque visitado por 4 millones de turistas anualmente, donde la energía acumulada podría vaporizar montañas enteras, y donde los mecanismos que podrían despertar este gigante aún no se comprenden completamente, Yellowstone es esencialmente una trampa de energía geológica cuya escala apenas podemos imaginar. El aire en ciertas áreas de Yellowstone contiene concentraciones de gases volcánicos letales que son completamente invisibles, inodoros y capaces de matar en minutos sin advertencia. Son trampas químicas dispersas por todo el parque que han cobrado vidas animales y humanas. Los gases volcánicos que emanan de características termales y grietas en el suelo de Yellowstone incluyen dióxido de carbono, CO2, sulfuro de hidrógeno, H2S, dióxido de azufre, SO2, hidrógeno, H2, helio y trazas de gases más exóticos. El CO2 es particularmente peligroso porque es más pesado que el aire y se acumula en depresiones del terreno, hondonadas y áreas con poca circulación de aire. En concentraciones superiores al 10%, causa pérdida de conciencia en segundos y muerte por asfixia en minutos. El H2S, aunque tiene olor característico a huevo podrido en bajas concentraciones, paraliza los nervios olfativos en concentraciones altas, haciéndolo indetectable justo antes de causar colapso respiratorio. Lo más aterrador son los incidentes documentados. En marzo de 2004, 5 bisontes fueron encontrados muertos en una pequeña depresión cerca de Norris Geyser Basin. La investigación determinó que murieron por asfixia debido a acumulación de CO2 que había emanado de grietas en el suelo durante la noche cuando no había viento. Los animales simplemente caminaron a la hondonada y colapsaron. No hay estadísticas públicas de cuántos visitantes han experimentado efectos subletales de gases volcánicos, pero los guardabosques son entrenados a reconocer los síntomas.
mientras que el servicio de parques mantiene detectores de gases en áreas de alto riesgo y cierra temporalmente secciones cuando las concentraciones son peligrosas, admiten que es imposible monitorear todo el parque. Los gases pueden emerger súbitamente de nuevas grietas, particularmente después de terremotos que reconfiguran la plomería subterránea. En condiciones de aire calmado, especialmente al amanecer o anochecer, bolsas de CO2 pueden formarse en áreas que normalmente son seguras. Los protocolos de seguridad recomiendan evitar depresiones y áreas con vegetación muerta, pero estas señales de advertencia no siempre están presentes. En un parque, donde respirar demasiado profundo, en el lugar equivocado, podría ser tu última inhalación, donde gases letales fluyen invisiblemente de la tierra sin advertencia, y donde el viento es la única barrera entre seguridad y asfixia, cada caminata por áreas geotermales es esencialmente navegar un campo minado químico invisible. A pesar de millones de visitantes anuales y extensas operaciones de búsqueda y rescate, varias personas han desaparecido en Yellowstone sin dejar rastro, sus destinos permaneciendo como misterios que nunca han sido resueltos. Desde el establecimiento del parque en 1872, más de 300 personas han muerto en Yellowstone por causas que van desde accidentes termales hasta encuentros con vida silvestre, caídas, ahogamientos y exposición al clima. Pero un subconjunto de estos casos involucra desapariciones donde nunca se encontró un cuerpo o evidencia concluyente de lo que ocurrió. En julio de 1991, Timothy Mangum, de 19 años, desapareció mientras hacía una caminata solitaria en el área del lago Heart Lake. A pesar de búsquedas extensas con perros, helicópteros y equipos terrestres, nunca fue encontrado. Lo más inquietante es la naturaleza de estas desapariciones. A diferencia de áreas silvestres donde las personas pueden simplemente perderse y morir de exposición en terreno difícil de buscar, Yellowstone tiene áreas relativamente contenidas, rodeadas por carreteras e instalaciones. Además, el parque tiene recursos de búsqueda extensos y experiencia en rescates. Sin embargo, en ciertos casos, es como si las personas se hubieran vaporizado. Las teorías van desde caídas en características termales que disolvieron completamente los cuerpos, como en el caso de Colin Scott, hasta ataques de animales donde los restos fueron dispersados y consumidos, hasta la posibilidad más oscura de que algunas personas deliberadamente desaparecieron en el vasto backcountry. Mientras que el Servicio de Parques Nacionales mantiene registros detallados de cada incidente, los expedientes completos de desapariciones sin resolver están restringidos por razones de privacidad familiar. Lo que los guardabosques admiten confidencialmente es que en las 890,000 hectáreas de Yellowstone, con sus innumerables características termales, áreas de terreno inestable, vida salvaje peligrosa y vastas secciones de backcountry que son visitadas quizás una vez cada varios años, es completamente posible que personas mueran y sus restos nunca sean encontrados. Un cuerpo que cae en ciertas fuentes termales puede ser disuelto en 24 horas. Un cadáver dejado en territorio de osos puede ser completamente consumido y dispersado en días. Una persona que cae en una grieta oculta por nieve podría no ser encontrada hasta que la nieve se derrita meses después, si es que alguna vez se derrite. En un parque donde la naturaleza puede borrar toda evidencia de existencia humana en cuestión de horas, estas desapariciones son recordatorios escalofriantes de cuán eficientemente Yellowstone puede reclamar vidas sin dejar testigos ni respuestas. Los vulcanólogos han modelado computacionalmente lo que sucedería si el supervolcán de Yellowstone experimentara una erupción de magnitud similar a las 3 erupciones previas. Los resultados representan uno de los escenarios de catástrofe natural más aterradores jamás calculados por la ciencia.
Una erupción supervolcánica de Yellowstone comenzaría con enjambres sísmicos masivos, potencialmente miles de terremotos de magnitud 5.0 o superior en días o semanas. El suelo se deformaría dramáticamente, elevándose metros. Luego, la corteza sobre la cámara magmática cedería catastróficamente, creando fisuras de kilómetros de longitud. La fase inicial liberaría energía equivalente a miles de bombas nucleares simultáneas. Flujos piroclásticos, avalanchas de gases volcánicos y ceniza supercaliente, viajando a velocidades de hasta 700 kilómetros por hora, barrerían todo en un radio de 60-100 kilómetros del parque, incinerando instantáneamente todo a temperaturas superiores a 400 grados Celsius. Lo más terrorífico es lo que seguiría. La erupción expulsaría aproximadamente 1000 kilómetros cúbicos de material volcánico a la atmósfera. Una columna eruptiva se elevaría hasta 40-50 kilómetros de altura, inyectando ceniza y dióxido de azufre directamente en la estratosfera, donde circularía globalmente. En 24 horas, la mayoría del territorio de Estados Unidos estaría cubierto por una capa de ceniza volcánica. 3 metros de profundidad en un radio de 200 kilómetros, 30 centímetros hasta 800 kilómetros de distancia y al menos 10 centímetros cubriendo prácticamente toda el área entre las Rocallosas y Mississippi. Los efectos serían apocalípticos: colapso inmediato de techos bajo el peso de ceniza húmeda, fallo completo de infraestructura eléctrica, contaminación de suministros de agua, asfixia de ganado, destrucción total de cultivos. Los modelos estiman que la agricultura en la mitad de Estados Unidos quedaría inoperativa durante años. Pero lo verdaderamente catastrófico sería el invierno volcánico. El dióxido de azufre inyectado en la estratosfera formaría aerosoles de ácido sulfúrico que reflejarían la luz solar. Las temperaturas globales caerían entre 3 y 10 grados Celsius durante años. Las estaciones de crecimiento se acortarían dramáticamente en todo el hemisferio norte. Los científicos del USGS, que han modelado estos escenarios bajo acuerdos de confidencialidad con agencias de manejo de emergencias federales, estiman que las muertes en Estados Unidos podrían alcanzar millones en el primer año debido a colapso de infraestructura, hambruna y caos social. Globalmente, las hambrunas podrían matar cientos de millones. Mientras que los vulcanólogos enfatizan públicamente que la probabilidad de una erupción en cualquier año dado es extremadamente baja, aproximadamente 1 en 730.000, admiten que es estadísticamente inevitable en escalas de tiempo geológicas. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Los planes de evacuación para una erupción de Yellowstone son esencialmente inexistentes porque serían inútiles. El tiempo de advertencia podría ser días o incluso horas, insuficiente para evacuar Montana, Wyoming e Idaho, mucho menos preparar al país para lo que vendría después. Y bajo las pasarelas de madera donde turistas toman selfies con géiseres, bajo los lodges donde familias duermen tranquilamente, la cámara magmática descansa, acumulando presión, esperando. El escenario no es ciencia ficción, es geología inevitable. Y la única pregunta es cuántas generaciones nos separan del día en que Yellowstone recuerde al mundo por qué los supervolcanes son las fuerzas más destructivas del planeta. Los satélites que monitorean Yellowstone con sensores infrarrojos térmicos han detectado firmas de calor en áreas del parque que no corresponden a características geotermales conocidas, anomalías que aparecen y desaparecen sin explicación y que sugieren actividad termal oculta que los científicos aún no comprenden. El monitoreo satelital térmico de Yellowstone comenzó seriamente en la década de 1990, utilizando satélites como Landsat y posteriormente sensores más avanzados capaces de detectar variaciones de temperatura de fracciones de grado.
Estos sistemas han mapeado todas las características termales conocidas del parque: géiseres, fuentes calientes, fumarolas. Pero ocasionalmente, los satélites detectan puntos calientes en áreas donde no debería haber actividad termal significativa. En 2002, sensores detectaron una anomalía térmica en una sección de bosque remoto al noroeste del lago Yellowstone que persistió durante semanas antes de desvanecerse. Cuando un equipo de investigación finalmente alcanzó el área meses después, no encontraron características termales de superficie, solo vegetación muerta en un área circular de aproximadamente 30 metros de diámetro. Lo más inquietante son las anomalías transitorias, firmas de calor que aparecen en datos satelitales durante horas o días y luego desaparecen completamente. Los científicos teorizan que estos podrían ser respiraderos efímeros, lugares donde agua termal o vapor penetran temporalmente hacia la superficie a través de grietas y luego se sellan nuevamente cuando sedimento o precipitados minerales bloquean el conducto. Pero lo que preocupa a algunos geólogos es la posibilidad de que representen nuevas áreas de debilidad en la corteza sobre el sistema magmático, lugares donde el calor está aumentando y que eventualmente podrían desarrollarse en nuevas características termales o, en el peor escenario, precursores de actividad volcánica más significativa. Mientras que el USGS mantiene que estas anomalías son parte normal de la dinámica hidrotermal de Yellowstone y no indican peligro inminente, lo que admiten es que no tienen recursos para investigar físicamente cada anomalía detectada desde el espacio. El parque tiene 8.983 kilómetros cuadrados, gran parte inaccesible por carretera. Algunas de estas anomalías ocurren en backcountry tan remoto que tomaría días de caminata alcanzarlas. Para cuando un equipo llega, la anomalía podría haber desaparecido. En un territorio donde el suelo puede súbitamente comenzar a emitir calor en áreas que habían sido térmicamente inertes durante décadas, donde satélites detectan cambios que nadie en tierra puede explicar, y donde la red de sensores terrestres cubre menos del 1% del parque, hay actividad termal oculta ocurriendo constantemente, que nunca es presenciada por ojos humanos. ¿Y si esos puntos calientes representan algo más significativo? ¿Algo que esté despertando lentamente bajo áreas donde nadie está mirando? Solo lo sabremos cuando sea demasiado tarde para hacer algo más que observar. Los sismógrafos más sensibles instalados en Yellowstone detectan un patrón que los científicos han denominado respiración armónica, oscilaciones sísmicas de frecuencia extremadamente baja que no corresponden a terremotos ni a actividad hidrotermal normal, y cuyo origen permanece como uno de los misterios geofísicos más profundos del parque. Estas señales sísmicas fueron identificadas por primera vez en 2003, cuando investigadores de la Universidad de Utah analizaban datos de largo plazo de la red sismográfica de Yellowstone. Descubrieron oscilaciones periódicas con frecuencias entre 0.1 y 1 Hz, ondas que se repiten en ciclos que duran horas o días. A diferencia de terremotos, que son eventos discretos, con inicio y fin claros, estas oscilaciones son continuas, aumentando y disminuyendo en amplitud de manera casi rítmica. La señal es demasiado lenta para ser detectada por humanos, pero los sismógrafos ultrasensibles la capturan constantemente. Los investigadores analizaron años de datos y encontraron que las oscilaciones cambian en carácter durante periodos de deformación del suelo o enjambres sísmicos, sugiriendo que están relacionadas con procesos profundos en la cámara magmática. Lo más perturbador es que nadie sabe exactamente qué causa estas oscilaciones. Las hipótesis incluyen resonancias en la cámara magmática causadas por movimiento de magma, vibraciones generadas por agua supercaliente en el sistema hidrotermal moviéndose bajo presión extrema, o incluso interacciones entre el magma y la roca circundante que generan ondas de presión cíclicas.
Algunos geofísicos han propuesto que podría ser evidencia de que la cámara magmática está literalmente respirando, expandiéndose microscópicamente mientras magma fluye desde el manto profundo y contrayéndose mientras cristaliza, un ciclo que ocurre en escalas de tiempo de horas a días. Mientras que los científicos estudian estas señales tratando de usarlas como herramienta para comprender los procesos internos del supervolcán, lo que no discuten públicamente es cuán poco saben sobre lo que estas oscilaciones realmente significan. Si las señales cambiaran dramáticamente, si la frecuencia aumentara o la amplitud se intensificara significativamente, ¿sería advertencia de algo catastrófico? Los protocolos de monitoreo incluyen alertas automáticas para cambios en estas señales, pero no existe precedente histórico para interpretar lo que significarían cambios drásticos. En un lugar donde instrumentos detectan el latido sísmico de una masa de magma del tamaño de una cordillera respirando bajo tierra, donde las ondas de presión que nadie puede sentir ni escuchar pulsan constantemente desde kilómetros de profundidad, estamos escuchando el corazón de un gigante dormido, cuyo despertar reescribiría la historia humana. Y cada día, sin interrupción, el gigante respira. Yellowstone no es simplemente un parque nacional. Es un recordatorio de que caminamos sobre fuerzas que existían miles de millones de años antes que nosotros y que continuarán existiendo mucho después de que nuestra civilización sea olvidada. Un lugar donde la belleza oculta peligro, donde el suelo hierve con poder suficiente para alterar continentes y donde la naturaleza mantiene secretos que quizás no estamos destinados a comprender completamente. En un mundo donde creemos tener control, donde mapeamos cada centímetro del planeta y predecimos el clima con semanas de anticipación, Yellowstone permanece fundamentalmente indomable. Un lugar donde personas desaparecen sin rastro, donde el agua puede disolver huesos, donde el suelo respira impulsado por un corazón de magma que algún día despertará. Porque al final, no es cuestión de si el supervolcán erupcionará. Es cuestión de cuándo. Y hasta ese día, los géiseres seguirán erupcionando, los turistas seguirán tomando fotos, y bajo todo ello, en la oscuridad absoluta de la cámara magmática, el gigante continuará durmiendo, respirando, esperando,